Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a comenzar con la unidad número 5 que se llama Sistema de Archivos. Bueno, un poco de historia. Las primeras computadoras no tenían un disco duro. Las primeras computadoras tenían sistemas de arranque a través de medios externos. Yo me acuerdo que en 1990, 1991 más o menos, en México, teníamos computadoras IBM PC que no tenían disco duro, y para cargar el sistema operativo, que en ese entonces era MS2, teníamos que eh, eh, colocar disquetes de 3,5 de doble densidad que aproximadamente podían almacenar 1.44 megabytes de información cada disco. El sistema operativo estaba en su versión, en una de sus versiones, no sé si la corta o la extendida, estaba en 6 disquetes. Me acuerdo que había más disquetes, seguramente sí. Entonces pues esta era una de las versiones de MS2. Se tenía que encender la máquina y ya tenía que estar colocado el primer disquete en la unidad de disco. En este caso se le llamaba floppy. La letra que se le asignaba al floppy era la letra A. Había en algunas computadoras otro floppy para unidad de disco de 5 1/4. Eran discos un poco más grandes y estaban desprotegidos de una capa plástica que tenían los disquetes de 3,5. Entonces, y aparte eran más de menos almacenamiento, creo que era de 512 kilobytes. Bien, entonces esta otra unidad de 5 1/4 se le asignaba la letra B. Por eso es que históricamente al disco duro se le conoce como C. Ya cuando empezaron a haber discos duros, se le asignó la letra C al disco duro. Bueno, y entonces en las primeras computadoras no había discos duros. Todo el sistema operativo se cargaba desde medios externos. Y cuando empezaron a haber discos duros ya se podía almacenar previamente el sistema operativo en el disco duro, de manera que cuando se encendiera la computadora, un programa cargaba el sistema operativo que estaba en el disco duro. De hecho es lo que pasa hoy en día. Cuando encendemos la computadora, primero hay una secuencia, hay un pequeño programa que se carga en la RAM, pero para poderse cargar en la RAM, primero se tiene que detectar si hay RAM. Si no hay RAM, entonces no se puede cargar absolutamente nada. Una vez que se detecta la RAM, se empiezan a detectar los dispositivos que están disponibles o conectados al sistema. Y después, bueno, y esta parte de los dispositivos ya la analizamos, ya se vio en la unidad anterior. Ya que se registran los dispositivos en los puertos de entrada-salida dentro de la computadora, se detecta cuál es el sistema operativo que está almacenado en el disco duro, y entonces en ese momento pues ya se empieza a cargar el disco duro, lo que está en el disco duro, el sistema operativo que está en el disco duro, hacia la RAM. Se empieza a cargar. Bueno, sin embargo, toda la información completa, básica, fundamental del sistema operativo sigue estando en el disco duro. Solamente se cargan algunos programas dentro de la RAM para que sea más rápido su ejecución. Además, debemos de saber que no se pueden cargar todos los programas dentro de la RAM como procesos, porque se ocuparía toda la RAM. Conforme se van ocupando, entonces se van ejecutando. Entonces los programas deben de quedarse forzosamente en el disco duro hasta que se les necesite. Muchos de ellos, otros les digo, están cargados en la RAM. Y entonces todo el conjunto de archivos que están cargados en el disco duro, que están almacenados en el disco duro, se le conoce como sistema de archivos. ¿Sí? Entonces volvemos a este punto importante.
El sistema de archivos es todo el conjunto de archivos que forman parte del sistema operativo, que son el sistema operativo, o que también forman parte de los programas del usuario, pero que están almacenados en el disco duro, en el disco duro. Algunos programas de ese sistema de archivos están cargados en la RAM para poder ser ejecutados, programas fundamentales del sistema operativo y programas de usuario, claro está. Pero todo el sistema de archivos está en el disco duro y lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en sistema operativo Windows 10, que es el que tengo cargado en esta máquina, este es el sistema de archivos. Está formado por, como se le conoce en Windows, carpetas. Dos de las que son representativas son la de archivos del programa y de archivos del programa x86, que aquí es donde se cargan archivos que se cargan los archivos referentes a los programas que están instalados en nuestro sistema operativo. Ay, ya me fui un poco atrás. Por ejemplo, aquí tengo algunos programas como el WinRAR, este lo instalé yo. O tengo, por ejemplo, MATLAB, también lo instalé yo. Pero muchos otros los instaló el sistema operativo, que son pues sus programas para poder ocupar la computadora. También en archivos del programa x86 también tenemos muchos otros programas que están también instalados. Y por ejemplo, en Windows se encuentra todo lo que es el kernel del sistema operativo. Aquí pues es un poco complicado ver toda la información que tiene el sistema operativo, pero aquí está cargado todo el sistema operativo. Todo esto es el sistema operativo. En el sistema operativo Linux, que en esencia es un Unix, este es el sistema de archivos. Lo pueden encontrar en otras ubicaciones, equipo, y este es el sistema, este es el que está cargado en el disco duro. Y bueno, también es similar a Windows, tiene algunas carpetas algunos directorios, acá se les llama directorios, que son para almacenamiento de software que el usuario pues instala y también el mismo que ya trae instalado el sistema operativo. Y algo que no les mostré en Windows es la carpeta en Windows, se llama carpeta de usuarios. Acá se le llama Home en Linux. Aquí en Home tenemos, por ejemplo, este es mi directorio de trabajo. Aquí es donde tengo pues prácticamente todos mis archivos personales o para uso de las clases. Y en Windows se le llama USR o en algunas ocasiones también Users. Y si está en español, el sistema operativo usuarios. Bueno, por ejemplo, aquí una de los directorios donde se instalan el software, que es similar a la carpeta de Program o Program x86 en Windows, esta carpeta de bin, este directorio de bin. Aquí están todas las aplicaciones que tiene instaladas el sistema operativo. Desde aquí se jalan o se mandan llamar. En otro de los directorios que también se ocupa mucho para instalar software es SBIN. Igual aquí tenemos pues muchas de las aplicaciones que ocupa el sistema operativo. Y bueno, así como en Windows, en Linux o en Unix se tiene este sistema de archivos. Cada una de estas tiene su razón de ser, así como en Windows cada una de las carpetas tiene su razón de ser. Bueno, entonces este es el sistema de archivos en dos sistemas operativos y ahorita vamos a ver en un momento más lo que es las características que se han tenido que analizar, estudiar a lo largo de la historia para poder diseñar este tipo de sistemas de archivos. Bueno, también debo decirles que el sistema de archivos
que se ocupa en Windows es actualmente NTFS, y el sistema operativo que se ocupa en Linux actualmente es X3. En algunos casos se ocupa X2 y en algunos X4, pero el más común es X3. Entonces, bueno, ¿de qué depende este nombre, o por qué? Porque hay un tipo de sistemas de archivos. Bueno, principalmente cómo se almacena la información en el disco duro, en qué tamaños o bloques se va a almacenar, cómo se va a extraer la información desde el sistema, desde el disco duro, cómo se puede llegar más rápido a la información, etcétera. Son algunos de las características que forman parte de cada una de las versiones que se tienen de sistemas de archivos en cada uno de los sistemas operativos. Ya que sabemos que podemos almacenar la información en el disco duro, existen tres requerimientos esenciales para el almacenamiento de la información a largo plazo dentro de un sistema de cómputo. Primero, debe ser posible almacenar una gran cantidad de información, muy grande. Después, la información debe de poder sobrevivir a la terminación del proceso que la usa. Y tercero, debe de existir la capacidad de que múltiples procesos accedan a la información de forma concurrente. Entonces, bueno, son, digamos, los tres requisitos indispensables para poder tener un disco duro. Primero, debe ser grande. Y bueno, en 1998 más o menos, 1997, yo me acuerdo haber tenido una computadora, una Acer, con un microprocesador Celeron. O sea, no era de las mejores. Había muchas más computadoras mejores que la que yo tenía. Pero esta computadora tenía de almacenamiento en disco duro 4 gigabytes. Y hoy en día, al año 2020, 4 gigabytes es nada. Ni siquiera lo de una USB. Yo creo que ya las USBs de 4 gigabytes en el 2020 ya son obsoletas. Ya tenemos de 32, 64, 128 hasta más grandes, 256 gigabytes en una memoria USB. Pero en ese entonces, en el 1998, un disco duro de 4 gigas era suficiente para almacenar un sistema operativo. En ese entonces estaba el sistema operativo Windows 98 segunda edición, y seguramente este sistema operativo no almacenaba, no ocupaba más espacio en disco que 200 megabytes. No era tanto. Bueno, para almacenar la información en el disco duro, y obviamente antes de disco duro en los medios de almacenamiento externos como son los disquetes, o también de hecho los que hoy en día tenemos como USBs o eh, Blu-rays, DVDs o hasta CDs, que creo que ya los CDs casi ya no se ocupan, ya más se ocupa Blu-ray. Eh, para almacenar información en todos estos medios había que definir una unidad de almacenamiento. A esa unidad se le llamó archivo. Bueno, un archivo pues no es otra cosa más que un ente dentro de la computadora donde podemos almacenar información. Y bueno, aquí le puse una definición, una de tantas definiciones que hay. Dice que los archivos son un mecanismo de abstracción que permite almacenar información en el disco para después leerla. Las características que deben de tener estos archivos es que deben de ser transparentes, creados por los procesos, y se les debe de asignar un nombre. Y son las tres características fundamentales. Transparentes, la transparencia quiere decir que nosotros no nos debemos de dar cuenta cómo lo hace el sistema operativo para crear el archivo, para que exista el archivo. O sea, lo que suceda detrás de la pantalla, dentro de la computadora, no es importante para nosotros. Nosotros nada más, a través de un proceso, le tenemos que decir, crea este archivo.
y entonces se crea el archivo. Como le haga el sistema operativo, no nos interesa tanto. Bueno, al menos no para el usuario final. O sea, el usuario final no le vamos a estar mostrando, mira, para crear el archivo, vamos a asignar estos bloques del disco que van a estar a su vez enlazados a través de listas, etcétera. O sea, no le vamos a decir nada de eso. O sea, no le interesa al usuario. Claro, a los que son diseñadores de sistemas operativos o de sistemas computacionales, pues deben tener una noción al menos básica de cómo se crean los archivos. Entonces lo vamos a tomar muy en cuenta más adelante también. Bueno, y lo inicial es que se les debe de asignar un nombre. ¿Sí? Se les debe de asignar un nombre porque si no, ¿cómo podemos hacer referencia a ese archivo en posteriores referencias? O posteriores lecturas, o posteriores escrituras, o cómo lo podemos encontrar siquiera dentro del disco duro. Ahora bien, el sistema operativo es el que se encarga de administrar todo el sistema de archivos. Y ahí es donde entra la contraparte de la transparencia, es lo que nosotros debemos de saber como parte de la filosofía del sistema operativo. Debemos de saber que el sistema operativo pues tiene que almacenar el archivo en algún lugar del disco y entonces cómo se almacena es muy importante y a eso lo conocemos como la forma en cómo se estructura el archivo dentro del disco duro, cómo se va a nombrar, cómo se tiene acceso a los archivos, cómo se usan, cómo se protegen, cómo se implementan. O sea, todo esto forma parte del trabajo que hace el sistema operativo. Si bien antes, cuando no había discos duros, el sistema operativo se encargaba de hacer muchísimas cosas respecto a los procesos y a la memoria, después de que ya existieron los discos duros, ahora se tiene que hacer cargo también de la administración de los archivos. Y todo esto, acuérdense, enfocado a el uso de hardware, el uso de hardware, el uso de los dispositivos de entrada y salida. Entonces todo está interrelacionado. Entonces cuando un proceso crea un archivo es porque necesita almacenar información en este archivo. En algunas ocasiones se crean procesos que son como temporales, auxiliares, que almacenan sí información, pero que no es necesaria esa información después de que el proceso termine. Pero en muchos de los casos, cuando el proceso termina, debe de prevalecer la información que el proceso generó. Entonces, en primera instancia, para que podamos acceder a esa información que prevalece después de que un proceso termina, pues debemos de asignarle un nombre a ese archivo donde se almacenó la información. Y entonces, pues es necesario asignarle un nombre de archivo al archivo que se creó. Y bueno, la nomenclatura de los nombres pues es bastante variante. Varía en la historia, varía o en el tiempo y varía en cada uno de los sistemas operativos. Por ejemplo, en MS2, que es digamos el precursor de Windows, pues se tenía una nomenclatura en 1990 y cuando ya fue Windows en 1998, esa nomenclatura ya varió bastante y hoy en día con Windows 10 es muy distinta de hecho a los dos que acabo de nombrar, pero todos son de la misma línea, del mismo sistema operativo casi casi. Y entonces pues eso nos indica que los nombres han cambiado en el tiempo y aunque sea el mismo sistema operativo, eh, también varían. Por ejemplo en otros sistemas operativos como Linux o Unix,
También ha variado de acuerdo a las necesidades que se han tenido, pero a lo mejor han variado menos dentro del mismo sistema operativo, pero sí es muy distinto a lo de otros sistemas operativos. Y aquí coloqué algunas de las características que, que hemos tenido en algunos sistemas operativos. Por ejemplo, en MS2, estamos hablando de 1990, más o menos, cuando yo los ocupé este sistema operativo, pues tenían cadenas de 8 letras o caracteres, de 1 a 8 letras. O sea, podíamos ponerle, por ejemplo, una letra G y ya con eso ya se tenía el nombre del archivo. Pero necesitaba una extensión. Entonces tenía que poner la letra G, punto y una extensión que podía ser de una o hasta tres caracteres o números. Por ejemplo, un archivo .c podría ser g.c, sin problema, g.c. O podríamos ponerle hola.c. Y ya cuando se compilaba se generaba un obj, un archivo objeto o object. Y entonces se generaba hola.obj. O el exe, el ejecutable, hola.exe. Y les estoy hablando de sistemas MS2 donde teníamos compiladores para C del tipo Borland, que era una empresa que hacía compiladores y programación y muchas otras cosas en C. Y entonces pues había que acoplarse a lo que MS2 pues nos daba eh, para poder nombrar nombrar los archivos. Y también debo decirles que en 1990 Linux todavía no existía, por ejemplo, ¿no? Entonces sí existía Unix, pero altamente privativo, entonces difícilmente alguien sabía ocupar Unix en ese entonces. A partir de 1991 es cuando comienza Linux. Y bueno, hay una revolución completa al respecto. Bueno, los nombres de archivo en MS2 no distinguían entre mayúsculas y minúsculas, o sea, podías escribir hola con minúsculas, y era exactamente igual. Y el sistema de archivos que se ocupaba en ese entonces era FAT16. FAT significa File Allocation Table, o tabla de alojamiento de archivos. Sí, creo que sí es así. O creo que es tabla de asignación de archivos. Asignación, sí, porque allocation es asignación, sí. En 16 bits, que es el tamaño de la palabra o del direccionamiento o del dato que se manejaba en ese entonces. Bueno, ya más adelante Linux pues nos permite conocer un poco más acerca del sistema operativo Unix. Sin embargo, Unix es mucho más viejo que MS2 y para sus nombres de archivos se podían ocupar desde en principio 255 caracteres de longitud. Y bueno, las extensiones en Linux o en Unix no son necesarias. No es necesario poner una extensión, porque todos los archivos que se crean en Linux o en Unix son archivos regulares, así se les conoce, archivos regulares. O archivos de texto si los quieren ver así, todos los archivos, todos.
Claro, algunas de las aplicaciones que se ocupan en Linux o en Unix requieren de la extensión para poder saber que el archivo es de esa aplicación. Pero aún así, si nosotros queremos abrir un archivo en Linux que es de alguna aplicación y no tiene la extensión, no tiene ningún problema. No hay ningún problema. Solamente es una convención. En Windows 98 se heredan muchas características de MS2 respecto a los nombres. Eh, y ahora se ocupa lo que en ese momento había de tecnología, que eran computadoras de 32 bits. Entonces el sistema de archivos tuvo que evolucionar y ahora se le conoció como FAT32, que era muy similar al FAT16, pero ahora con las características tecnológicas que en 1998 más o menos había. Y más adelante, pues tenemos sistemas operativos en Windows como el NT, el 2000, XP, Vista 7, 8, 8.1 y 10. Estos manejan FAT, pueden sin problema ubicar archivos de sistemas de archivos anteriores, como FAT32 o FAT16, aunque debo decirles que existe un poquito de problema en este sentido, porque sí se puede llegar a corromper el archivo. Eh, bueno, al menos es la experiencia que tengo. Si quiero abrir archivos que ya son de sistemas de archivos muy viejos, ya no coincide muy bien el formato y entonces se puede perder mucha información. O no se alcanza a leer, simplemente la aplicación dice no te puedo leer este archivo. O la información que vas a leer tal vez se pierda o algo por el estilo. Sin embargo, a partir de esta de Windows NT, NT significa New Technology, eh, se utiliza el sistema de archivos NTFS, que significa New Technology File System. Y bueno, a partir de aquí se utiliza ese sistema de archivos junto con una nomenclatura para nombres de archivos del tipo Unicode. Unicode lo que hace es que admite muchos de los caracteres que a través de que a lo largo del mundo existen, como los caracteres en el idioma chino, en el idioma japonés, o caracteres en el español que son los que llevan acentos o las diéresis, etcétera. Entonces Unicode permite hacer nomenclatura en el sistema operativo Windows para para lenguas o idiomas internacionales. Aunque hemos mencionado que en Linux y en Unix no es necesaria una extensión, que solamente en algunas ocasiones es una convención para identificar el tipo de archivo que es de acuerdo a la aplicación, estamos acostumbrados a manejar las extensiones eh, y entonces algunas extensiones nos dan el tipo de archivo al cual pertenece ese archivo, la aplicación al cual pertenece ese archivo. Por ejemplo, .back nos dice que es un archivo de respaldo, .c que es un tipo de archivo para C, un código en C, .gif, que hoy en día está muy de moda los .gif. ¿Qué otro es muy común? MP3, MP4, claro está. Y así, tenemos varios. .pdf, que es uno de los que más ocupamos. .zip para archivos comprimidos. Y entonces, bueno, no es malo manejar una extensión porque nos da la idea de qué tipo de archivo es el que estamos nosotros ocupando en ese momento, cuál va a ser la aplicación que pudiera abrir o leer ese archivo.